La Administración Pública, economista y politólogo. Mario, qué gusto me da saludarte. Bienvenido al Financiero Televisión. Buenas tardes. ¿Qué tal, Omar? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Vi que hiciste algunos señalamientos, me parecieron muy relevantes, sobre el papel de Canadá, del primer ministro Justin Trudeau, y de cómo están tratando de manejar este contexto, esta amenaza de Donald Trump de subir 25% de los aranceles a partir del 20 de enero, cuando asuma el poder en los Estados Unidos, Mario. Sí, bueno, Canadá lo que ha anunciado es que va a haber coordinación o unidad, también le llaman, entre distintos partidos, entre distintos gobiernos, porque las provincias también están colaborando con el gobierno federal. Y bueno, también anunciaron que en caso de no prosperar las negociaciones, también estarían dispuestos a imponer represalias. Uno se imagina que serían proporcionales, como suele presentarse en este tipo de controversias comerciales. Y la otra cuestión que tiene que ver, por supuesto, con algo que ya adelantó Justin Trudeau, que es reforzar lo que tiene que ver con el combate al crimen organizado del lado de Canadá. En los últimos días y en las últimas semanas se han encontrado pues laboratorios de fentanilo en diversas partes de Canadá. Ha habido decomisos también de armas, algunas de ellas provenientes de los Estados Unidos. Entonces, si bien Canadá probablemente no tenga un problema de la misma magnitud que México en cuanto a migración o en cuanto al tráfico de fentanilo, sí es un país con algunos problemas con la frontera porosa que tiene con los Estados Unidos, Omar. Exactamente, es decir, realmente existe este problema del que planteó Donald Trump respecto a esta porosidad de la frontera y que sí puede crecer el problema en esta frontera entre Canadá y los Estados Unidos, porque incluso hubo hasta algunos pronunciamientos de ciertos gobernadores de Canadá que decían cómo es posible que nos hayan metido en este mismo saco como si fuéramos igual entre México y Canadá. Y bueno, como dices tú, creo que es evidente las proporciones o las diversas problemáticas, pero aquí lo importante de asentar es que este entonces es un problema finalmente, de alguna manera u otra, entre los tres países. Sí, bueno, yo creo que en parte las declaraciones de Canadá tienen que ver con que ellos siempre se han asumido como el aliado número uno o al menos uno de los dos o tres principales de los Estados Unidos y que ahora se les imponga un arancel del 25% cuando han tenido una relación estrecha también en términos geopolíticos, política exterior. Pues yo creo que los tomó un tanto por sorpresa que les pongan a la par de un país como México, que en muchos aspectos ha sido neutral o que históricamente ha tenido más agravios con los Estados Unidos. Eso es, creo, lo que le sorprende a Canadá, pero hay que recordar que antes, en la primera presidencia de Donald Trump, ya hubo controversias por el TMEC, antes el TLC, y Canadá en algún momento estuvo a punto de salirse de las conversaciones y eso hubiera implicado una fractura importante y quizá que se tuviera que negociar acuerdos bilaterales y ya no regionales. Entonces, Canadá pues está también en este mismo barco que es la integración de Norteamérica, donde las cadenas de suministro ya sabemos que están muy integradas, particularmente en la industria automotriz. El otro día en la bolsa cayeron 6% algunos de los principales productores de autopartes del lado canadiense, como Magna, Martinrea. Y bueno, esto refleja que son proveedores importantes para empresas como Ford, General Motors y Stellantis. Es Detroit, sí, y alrededor de esa zona también hay muchas empresas canadienses y del lado de Canadá también se producen más de 2 millones anuales de unidades, muy dependiente de proveedores norteamericanos. Exactamente, tenemos la lógica de pensar México necesita Estados Unidos, Canadá necesita Estados Unidos, pero supongo que también, obviamente por las inercias del TMEC, pues la relación México-Canadá pues, es importante también en el comercio, sin dejar a lado que, claro, el principal socio comercial de México es los Estados Unidos, Mario, y eso también implica pues tener cuidado con Canadá, saber manejar la relación bilateral con Canadá. Sí, digo, no es definitivamente ni cercano a la relación que tiene México con Estados Unidos, pero tampoco es poco significativa. Insisto, proveedores como Magna y Martín Rea están presentes en diversos parques industriales en México, en nuestro territorio, siendo proveedores de algunas de las grandes automotrices. Buena parte de sus utilidades
surgen de México. Y podríamos pensar en el intercambio también de personas, de turistas, hay un poco de migración y habrá otros productos que tengan que ver con lo energético. Sabemos que hay relación entre las mineras también. Entonces México y Canadá tienen una relación. Claro. Ahora, sin duda para Canadá y para México, su socio principal por mucho, con el que tienen un gran superávit, es Estados Unidos, definitivamente el polo de demanda en Norteamérica, ¿no? Claro, pensando en 2026, cuando se negocie el TEMEX, y no es que antes se complica por esta amenaza de subir aranceles y que empiece esta guerra de aranceles, bueno, sin lugar a dudas, pues el gobierno de México va a tener que tener cuidado en cómo negocia, por un lado, y de manera intensa con los Estados Unidos, pero también por el otro con Canadá, para saber o tratar de que sea aliado, ¿no? De alguna manera u otra, hacer un frente entre Canadá y México ante Estados Unidos, sobre todo porque Donald Trump pues, va a ser seguramente muy agresivo al respecto. Sí, es una posibilidad que se puede explorar, la de actuar de manera un poco más coordinada. Primero creo que ambos países están, digamos, integrando equipos de trabajo, probablemente más técnicos, y políticamente también en ambos países, hablo de Canadá y México, también estén dentro de los equilibrios nacionales buscando más apoyos para probablemente después salir a buscarse mutuamente. Y no podemos descartar que también, sobre todo en el caso de México, Canadá es un poco más distante. Con China también podría haber algún tipo de coordinación. Es más complicado porque no integra la región, pero bueno, es un país también en estos momentos agraviado por un 10%, contrario al 25% en Canadá y México, que está amenazando a Donald Trump con imponer. Ahora, también hay que considerar que el 1 de junio del 2026 efectivamente hay una posibilidad de que alguno de los tres miembros de Norteamérica pueda ejercer una cláusula de salida. Ahora, si en este caso se aplicara que alguno de los tres países muestre alguna inconformidad fuerte con el tratado, de cualquier forma ya hay más certidumbre que antes. No sería el escenario ideal, pero habría un periodo de 10 años, es decir, hasta el 2036, para que entonces los tres países tengan que deshacer el TEMEC. Yo creo que eso no va a pasar, pero probablemente alguno de los países en algún momento pueda traerlo a la mesa si siente que Donald Trump está estirando de más la liga de la negociación. Es algo a tener en cuenta, esa cláusula de salida como una amenaza. Donald Trump firmó este tratado y también políticamente sería costoso deshacerlo para él, porque sería deshacer su propio logro político. Es algo importante a considerar. Claro, por lo que entonces entiendo, Mario, finalmente preguntarte, la moneda está en el aire, hay mucha incertidumbre, es muy difícil llegar a aspectos de conclusiones. ¿Por qué? Porque sabemos que pues Donald Trump sigue siendo el candidato electo, todavía no gobierna y puede estar nada más calentando la plaza, por decirlo de alguna forma. Sí, pero tenemos algunas pistas de que sí tiene una actitud negociadora, al menos, porque, bueno, este anuncio se da 2 meses antes de que tome protesta, probablemente para abrir un periodo de negociación. También puede ser que para evaluar a partir de la amenaza cómo se dieron los flujos migratorios, cómo se dieron también algunas acciones que tengan que ver con el combate al crimen organizado, y eso le permitiría a él, ojo, que es lo que está buscando en el fondo también, una pequeña victoria política, alguna medalla que se pueda colgar en estos 2 meses para después decir, ¿saben qué? Mis socios sí atendieron mis amenazas en un tanto, en un ánimo retórico, y poder a su público transmitirle una victoria. Ahora, lo sustancial no sabemos exactamente cómo se pueda dar. Hay que recordar que Estados Unidos, cuando negoció con China menos aranceles, al final de cuentas sí le impuso algunos. También hubo algunos aspectos relacionados a propiedad intelectual y patentes de por medio. En el caso de Canadá y México podrían ser evidentemente más relacionados al crimen organizado y la migración, que se logren algunos acuerdos. Y yo creo y tengo una confianza elevada de que ese 25% no va a imponerse de esa forma, porque sería prácticamente matar el TEMEC. Y tampoco creo yo que Donald Trump lo que quiere es que China recupere la cuota de mercado que ha ido perdiendo en las importaciones de Estados Unidos y que México ha ido ganando. Tampoco quiere ese escenario. Entonces yo creo que vamos a ver una tasa mucho menor si es que hay algún tipo de arancel, porque está la posibilidad de que no haya nada, ¿no? Claro. Y mira,